mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of very Lazarus.
Your voice is calling me out, and right now I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho, and my walls are all crashing down. And right now I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. Never lost a You battle. never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a You battle. never will. You never will. You never lost a battle. Never lost a battle. Never lost a battle. Never, never. You can do all. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. I know you never Muy buenas noches. Qué alegría, qué bendición volvernos a reunir. Para nosotros como pareja, como pastores de la iglesia Misión Familia Chía, es un privilegio el poder estar esta noche en este devocional. Damos gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por estar conectados en estas transmisiones que se originan desde Misión Familia Tampa. Les damos la bienvenida, los amamos, amados hermanos, y saludamos a todas las familias que se conectan a esta hora desde Misión Familia Tampa, Misión Familia Bogotá y por supuesto a Misión Familia Chía. Les damos la bienvenida. Bienvenida, amigos amados, amigas amadas de Misión Familia. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes este devocional que Dios ha dispuesto para que podamos extender su palabra. Le damos gracias al Señor, le damos gracias a nuestra iglesia en Tampa y saludamos también a las personas de Misión Familia Bogotá. Bienvenidos con el caluroso saludo y abrazo que siempre les damos desde acá, desde Chía, Cundinamarca. Bien, vamos a entregarle esta noche
y este espacio especial a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Señor y al Espíritu Santo para que nos acompañe a ustedes allí desde sus hogares y a nosotros desde este lugar, desde este cálido hogar que Dios nos ha regalado. Lo invito a que cierre sus ojos y que podamos entregar este espacio, como lo decía, a nuestro Señor. Padre, gracias Dios mío por tu presencia en nuestros hogares. Gracias Señor porque si hoy estamos aquí dando este devocional o si hoy están las familias escuchándolo es porque tu fidelidad está con cada uno de nosotros. Es porque tú has sido fiel hasta el día de hoy. Padre, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia que nos has entregado, por la esposa, por los hijos, por el trabajo, Señor. Gracias también seguramente por las dificultades que hoy estamos enfrentando. Sabemos, Señor, que tú no nos envías pruebas que no podamos soportar. Sabemos, Dios, que tú estás en medio de cada una de las cosas que nos están ocurriendo. Por eso, Dios, estamos tranquilos. Por eso, Dios, dormimos confiados. Por eso, Dios, caminamos en tu presencia, Señor, sabiendo que tarde o temprano tú nos vas a ayudar, tú nos vas a levantar, tú nos vas a seguir guiando. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a seguir haciendo. Señor, hoy queremos entregarte este espacio. Hoy queremos que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros y que podamos interiorizar la enseñanza, que podamos palpar tu palabra, Señor, que podamos saborearla, degustarla, pero más que eso, Señor, que esa palabra que hoy traes tú para cada uno de los que estamos aquí en esta transmisión, Señor, obre en nuestra vida, que sea un bálsamo, Señor, que sea algo que nos ayude, Señor, a continuar en esta vida que estamos llevando, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra es viva y es eficaz, Señor, es oportuna y pertinente para cada momento, Señor. No es un libro de historia, no es unos hechos que quedaron narrados hace miles de años, Señor. Es una palabra viva que hoy tú la traes para que nosotros entendamos tu voluntad, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad que quieres con cada uno de nosotros, para que podamos ver claro el propósito por el cual tú nos has elegido, el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Gracias por esa bendita palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas de una manera sobrenatural en esta noche, Señor. Allí donde mis hermanos están escuchando esta transmisión, Padre, empieza a obrar milagros. Tú tienes el poder, Señor, de llegar y de salir de aquellas cosas, Señor, donde nos causan temor, donde nos causan angustia, Señor. Tú eres el único Dios verdadero que nos puede ayudar, Señor, que nos puede llevar a mejores pastos, Padre Santo. Tú eres el buen pastor, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, Señor. Tú eres lleno, Señor, de tantos atributos que siempre van a estar a nuestra disposición. Padre, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de la iglesia, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te pedimos, Padre, que seas tú el invitado principal esta noche, que seas tú el anfitrión de esta noche. Gracias por lo que estás haciendo y por la palabra que vas a traer en esta noche. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bienvenidos, los saludamos nosotros. Para aquellas personas que no nos conocen, somos Ricardo Sierra y Maribel Rivera. Por la gracia de Dios, somos pastores de la iglesia Misión Familia en Chía y nos agrada muchísimo compartir estos espacios que el Señor nos permite en estos momentos en donde seguimos con la virtualidad, por lo menos aquí en Chía y en Bogotá. Sabemos que ustedes ya han reiniciado los cultos presenciales, pero también sabemos que seguimos teniendo estas reuniones virtuales. Le damos la bienvenida, los amamos de corazón y esperamos que esta noche sea una noche de bendición para todos.
Bien, hemos visto cómo el mundo se encuentra en un nuevo periodo. Ahora la gente lo llama pospandemia, es decir, es el mundo que estamos viviendo después de la pandemia. Y ya muchísimas actividades, por no decirlo, la gran mayoría ya se han reiniciado, ya han hecho la apertura de nuevos de los locales, de las actividades económicas que anteriormente por causa de esta pandemia se encontraban cerrados. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a algo que están llamando la nueva realidad. La nueva realidad. Eso significa que lo que hoy estamos viviendo, amados, es algo que no podíamos o no habíamos experimentado anteriormente. Por eso es importante que tengamos presente que debemos guardar muchas restricciones, debemos cuidarnos muchísimo, tener disciplina, pero debemos enfrentarnos a esta nueva realidad. Y la palabra que hoy Dios nos trae habla sobre eso. Nos dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Veníamos de una restricción, veníamos de una cuarentena. Hoy Dios nos está diciendo, ya, está bien, ahora pasemos al otro lado. Y es que necesitamos dejar atrás los temores, necesitamos dejar atrás el pánico y la angustia que este largo periodo de cuarentena y de aislamiento nos tenían encerrados. Y necesitamos salir adelante, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir creciendo como personas, como familia, como iglesia y como sociedad. Necesitamos pasar al otro lado. Hoy quiero compartir con ustedes una historia, es una historia real que sucedió en nuestra vida y en nuestra familia hace aproximadamente unos 20 años. Y es que en unas vacaciones que teníamos a nivel familiar, nos fuimos a una casa que alquilamos en Tierra Caliente, recuerden, Chía, aquí en Cundinamarca, Colombia, es una región fría. No tenemos las estaciones, pero no es una ciudad cálida. La temperatura es de 6 a 12 grados, 16 máximo. Entonces, cuando tenemos vacaciones aprovechamos, y también en Colombia encontramos fácilmente sitios a hora y media en donde ya el clima cambia. Y bien, en esa época teníamos la oportunidad de viajar en familia y alquilamos una casa y nos fuimos con varios miembros de nuestra familia. Y recuerdo que esa casa que alquilamos tenía una gran piscina, una piscina muy hermosa y era privada, es decir, que teníamos la piscina a nuestra disposición. Y como buen padre, mi hijo Felipe tendría 5 años y la intención mía era aprovechar esas vacaciones y la piscina, por supuesto, para enseñarle a nadar. Creo que es el anhelo de todos los padres cuando tienen hijos, enseñarles a nadar. Pues bien, lo primero que hice fue meterme en la piscina y él estaba ya con su vestido de baño y desde la piscina yo le decía que saltara, que yo estaba allí, que lo iba a recibir y que nada malo le iba a pasar. Él al principio tuvo temor, no sabía si lanzarse o no, pero al final tomó la decisión de creer en mi palabra y de creer en la promesa de que nada malo le iba a pasar porque yo, su papá, lo iba a recibir y yo estaba en la piscina para que nada malo le pasara. Al principio, como les digo, dudó, pero después se tomó confianza. Es más, después fue tan difícil sacarlo de la piscina que fue más fácil cogerlo y alzarlo para sacarlo de ella. Pues bien, unos minutos después ya nos habíamos salido de la piscina y mi sobrino Nicolás, que tenía 3 años, él había visto cómo su primo se lanzaba y su tío lo recibía. Y de buenas a primera, este niño, al ver que su primo lo hacía, él salió corriendo hacia la piscina y se lanzó a la piscina. Pero en la piscina no había nadie. No había nadie que lo recibiera, nadie que le había dado una palabra y una promesa de que nada malo le iba a suceder. Él simplemente con sus 3 añitos se lanzó a la piscina. Gracias a Dios, mi hija Diana Camila estaba muy cerca de la piscina y logró lanzarse como estaba y sacarlo. Lo que quiero decirles, amados, con este ejemplo es lo que Dios quiere para nosotros llevarnos en el mensaje que Dios hoy nos ha traído.
Dios quiere que hoy pasemos al otro lado. Dios quiere afianzar con esta historia simple, sencilla, pero cotidiana, para que nosotros entendamos lo que significa la palabra y la promesa de Dios. Para que entendamos que lo que necesitamos no solamente es tener esta bendita palabra en nuestra mente, sino que también baje a nuestros corazones. Amén. Bueno, para comenzar es muy importante tener en cuenta el versículo que vamos a trabajar. Entonces vamos a leer Marcos 4, 35, 41. ¿Cómo fue que dijimos? Pasemos al otro lado. ¿Qué dice Marcos 4, 35, 41? Sé que muchos de ustedes lo han leído con anterioridad, pero vamos a leerlo nuevamente porque aquí está depositada todas las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos para que podamos pasar al otro lado. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? Jesús le dijo a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo podemos entender, o para ti qué sería, qué puede significar en este momento pasar al otro lado? Puede ser comenzar un proyecto que Dios ha puesto en tu corazón hace 5, 10, 15, no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo el Señor ha puesto eso en tu corazón. Hacer cambios en tu vida y la familia, todo lo que tiene que ver con las cosas que están alrededor de tu familia. Comprometerte con Dios y tener una mayor consagración. Pasar al otro lado puede ser comprar, vender o emprender aquello que Dios ya te ha dicho que se va a dar. Vencer la tentación o el pecado que te ha acompañado hasta ahora. Puede ser también dejar el orgullo que te domina y no te deja compartir. Perdonar y liberarte de la amargura, del rencor y de muchas otras cosas que están alrededor que no te han dejado avanzar, que no te han dejado pasar al otro lado. Disfrutar lo que tienes y no angustiarte por lo que te hace falta. Veamos 3 aspectos que necesitamos para que podamos pasar al otro lado. Lo primero que necesitamos está en el versículo 35. ¿Y qué es? Miren, dice, pasemos al otro lado. Dice el Señor, los involucra a todos, pasemos al otro lado. Entonces lo que queremos dejar en tu corazón es que necesitamos una promesa. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús no dijo, voy a pasar al otro lado, yo solito. Tampoco dijo, Pedro, Juan, Jacobo y yo vamos a pasar al otro lado, pues el combo, nos vamos solitos. Ese pasemos los incluía a todos los que se embarcaron. Tampoco dijo, me gustaría pasar al otro lado, yo solito. Vamos al otro lado, o sea, preguntando, ¿será que vamos a ir? Pero tampoco manifestó duda. No dijo, si no hay problemas en el lago, entonces pasemos al otro lado. No, él dijo, pasemos. ¿Quiénes? Todos, toditos. Les dio una palabra, una promesa, y las promesas de Dios tienen poder. ¿A cuántos les ha hecho promesas el Señor? A mí sí. ¿Cuántos han visto el cumplimiento de esas promesas? Esto que hoy estamos haciendo aquí, eso que hacemos los dos en este momento, es ser un instrumento en las manos de Dios. Es una promesa que el Señor nos dio hace muchos años. Llevar su palabra. Se lo oímos una vez al Señor.
nos puso en un lugar y en ese momento nosotros no teníamos ni idea que eso iba a suceder. Jamás pensamos que pudiésemos pasar al otro lado. Es decir, no fue de inmediato. Pasaron muchas cosas antes para poder lograrlo, pero en su momento, ¿qué hicimos? Confiamos en Él. Tú lo dijiste, nosotros esperamos en ti. Tú sabrás qué tienes que hacer para cumplirlo. Y lo hizo y lo está haciendo. El secreto no está solo en escuchar las palabras, o mejor, las promesas que nos hace Dios. El secreto está en creerlas, es decir, tener fe y ponerlas en práctica. Amén. Sí. La promesa está más relacionada con el presente, o sea, con el hoy. Esa es la promesa. ¿Por qué? Está más relacionada con el presente que con el futuro, porque cuando no tenemos una promesa, corremos el peligro que nos ocurra lo que la Biblia nos cuenta que le ocurrió a Sara. Yo creo que muchos conocemos la historia de Sara. Recordemos que Sara tenía 75 años cuando Dios le dijo que le daría un hijo. Y bueno, yo no tengo tantos años, pero soy madura y a mi edad ya no podría tener un hijo. ¿Qué pensaría Sara en ese momento? Pues sabiendo sobre todo que ella era estéril. 11 años más tarde, su cuna aún estaba vacía, pero ella tenía una palabra. El Señor le había dicho, te voy a dar un hijo. Dios le había dicho a su esposo, vas a ser el padre de una nación, vas a tener un hijo. 11 años con un pasemos al otro lado. Pero Sara comete un error y todos recordamos cuál fue ese error. Como ella ve la cuna vacía, ella empieza a dar vueltas como ser humano en su cabeza, empieza a decir, a lo mejor me pareció, de pronto a Dios se le olvidó o hice algo malo. Oigan esto, aunque te equivoques, aunque hagas algo malo, si el Señor te dijo, pasemos al otro lado, yo no sé cómo pasaré, arrastrado, no sé cómo, pero ten la seguridad de que el Señor te llevará a ese lugar. El Señor no cambia sus planes. Si Él te dijo, te llevo, Él te va a llevar. 11 años después, ella no tiene el hijo. Y entonces le dice a su marido, ¿por qué no tenemos un plan B? Porque a Dios se le olvidó la promesa que nos iba a dar. Cuando te enfocas en un plan B, cuando te equivocas en una alternativa que no fue la que Dios te dio, adivina qué va a pasar. Siempre vas a fracasar. Sara le dice a su marido, yo creo que hay que ayudarle a Dios. ¿Te acuerdas de la esclava egipcia? Porque no tienes relaciones con ella y cuando ella esté teniendo el hijo, pues yo me siento al lado y recibo el bebé y será como si fuera el nuestro. Que nos preste ella el vientre, y miren que desde aquellas épocas había préstamo de vientres y hasta hace solamente una década en nuestra legislación están tratando de gestionar esta situación. Claro, en esta época se tenía que prestar el vientre y algo más. Los 11 años de espera la pusieron nerviosa, impaciente, le faltaba la esperanza y entonces adivina qué hizo. Quiso ayudar a Dios. 14 años más tarde nace el hijo de la promesa, el que Dios les había prometido, el que Dios les había dicho. Todos sabemos que Isaac nace y ahora había 2 hijos en la casa. Cuando nos adelantamos, cuando queremos ayudar a Dios, vamos a tratar de pasar al otro lado por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, pues eso ocasiona problemas y consecuencias. No le ayudes a Dios, Dios no necesita ayuda. Lo que hizo Sara hasta el día de hoy ha generado consecuencias. La disputa entre estos 2 medio hermanos se mantiene hasta hoy. Los árabes y los judíos, recordemos, siguen en guerra. Los hijos de Isaac versus los hijos de Ismael. Esto nació por no esperar a Dios. Hay decisiones que cuando te apuras y te adelantas por no esperar la voluntad de Dios, esto va a tener consecuencias en tu vida. Si Dios no te mandó, no lo hagas. Si este no es el tiempo,
no lo hagas. Lo que pasó a mi sobrino Nicolás, que era lo que estaba contando mi esposo, él no tenía una promesa, no tenía nadie al otro lado en la piscina para decirle, lánzate. Y miren las consecuencias, casi se ahoga en la piscina. Si tienes un pasemos al otro lado y te apuras, vas a iniciar algo como Sara, nacido en la carne. Y lo que nace en la carne debe ser mantenido en la carne. Toda su vida, toda tu vida, toda mi vida de la persona que haya decidido pasar al otro lado sin la voluntad de Dios, vamos a tener algo carnal que nunca se va a transformar en algo espiritual. Por eso hoy muchos fracasamos en la vida, hoy muchos fracasan en la vida porque no nacieron en el espíritu, sino en la carne. Cuando inicias un matrimonio en la carne por una pasión sexual, entonces vas a tener problemas por años porque no nació en el espíritu. Cuando logramos fijar los ojos en una promesa futura, produce una actitud diferente en el presente. Nos salva de la amargura, el resentimiento o la resignación. Hermano y hermana, Dios no es hombre para olvidarse de sus promesas. Créeme, Él cumplirá lo que ha proclamado. Di tú allá, amén. Aun cuando tarde los años que falten, 10, 20, 50 o 100 años para hacerlo, a los gigantes de la fe, el momento del cumplimiento les es indistinto, no importa. El lío es que nosotros somos afanosos. Pero para los gigantes de la fe les basta saber que Dios lo hará. ¿Qué te ha dicho Dios? Recuerda un poco que tiene preparado al otro lado para ti. Ese negocio que Dios te mostró, lo que te decía inicialmente, de pronto ese ministerio que quiere que emprendas y tú nada que das el paso. Ese marido que aún no se ha convertido, ten la seguridad que el Señor va a estar esperando al otro lado, porque tú vas a pasar al otro lado. Ese hijo rebelde que en muchas ocasiones tenemos porque no quiere conocer nada de lo que tiene que ver con Dios. Esa deuda que no te deja dormir por tu casa, por tu vehículo y sobre todo en estos tiempos en donde muchos no han podido trabajar y ganarse ese dinero. Esa relación matrimonial que no avanza, ese tumor que sigue creciendo en tu cuerpo, ten la seguridad. Hoy Dios te está dando una promesa. Tenla en tu corazón, agárrala y dice, pasemos al otro lado. Para pasar al otro lado necesitamos, ¿qué fue lo que dije inicialmente? Una promesa. Necesitamos una promesa. Qué bueno, pasar al otro lado necesitamos una promesa. Dios no es hombre para olvidarse de sus promesas. Él cumplirá lo que ha proclamado. Aun cuando tarde los años que sea, recuerda, Dios no llegará tarde, Dios siempre va a llegar. Así es. Una promesa. Sí, muy bien. O sea, para pasar al otro lado necesitamos una promesa. Lo segundo que necesitamos y que está allí en el versículo que leíste de Marcos 4 del 35 al 41, lo segundo que necesitamos para pasar al otro lado es su presencia. Amén. Es la presencia de Jesús en nuestra vida. Y está en el versículo 38 y dice, y Él estaba, ¿en dónde? En la popa. Él estaba en la popa. ¿Qué hacer cuando las cosas y las situaciones no cambian? ¿Por qué a mí las cosas siguen igual? No consigo trabajo, tengo deudas, no puedo continuar con mis estudios, los años pasan y nada que llega mi ayuda idónea, ¿no? Eso ocurre mucho hoy a los jóvenes, a las mujeres. Pasan los años y no llega esa ayuda idónea. Escuchamos hoy este mensaje que viene de Dios, que Dios nos está trayendo. Ese mensaje nos llega al corazón y seguramente lloramos, nos sentimos ministrados, prometemos que vamos a seguir adelante, que vamos a creer en sus promesas, pero si acaso las ganas nos duran hasta mañana por la mañana. Ese deseo de santidad, ese deseo de consagración, seguramente
viene el día de mañana y se nos olvida. Quiero cambiar, pero no puedo. La rutina, los problemas, el desánimo, la impaciencia, los temores, la ansiedad ahogan la palabra que recibimos. Muchos quieren que el cielo esté aquí en la tierra, y cuando eso no nos da el resultado, entonces nos desanimamos y decimos, ese poder de cambio no va a ocurrir o no se ejecuta en mí. Los discípulos, amados, obedecen la palabra de Jesús y se embarcan para pasar al otro lado. Y luego viene la tormenta. Quiere decir que la tormenta no les sobrevino por desobedientes. O sea, a ellos no les llegó esa tormenta por no obedecer la palabra de Dios. No, ellos se embarcaron. Les llegó por ser obedientes, por seguir la voluntad de Cristo. Cuando Dios te da una promesa, no te dice hazlo. Cuando Dios nos da una promesa, nos dice hagámoslo. Él está con nosotros y ten por seguro que Él cumplirá su palabra por encima de cualquier cosa. El secreto no es la ausencia de tormentas, no es querer que no nos pase nada. Siempre encontramos situaciones donde debemos mostrar nuestro carácter y reclamar nuestros derechos. La vida cristiana consiste en saber que las tormentas llegarán y a veces por el lugar menos esperado. No es que no tengamos dudas y temores. Moisés, David y muchos personajes de la Biblia tuvieron duda, pero escucharon la promesa de Dios y ellos tenían una palabra que les decía, pasemos al otro lado. En medio de la travesía se desata una tormenta y los discípulos piensan que se van a morir. Acaban de ver al maestro alimentar de una manera extraordinaria y sobrenatural a miles de personas. Y como con unos pocos peces y panes, pero hace una maravilla y una cosa sobrenatural y alimenta a estas personas. Y ante la tormenta, ante lo que los discípulos estaban viendo, se les olvidó. Se les olvidó lo que acababan de ver, porque si ven versículos atrás, Dios hace la multiplicación de los panes y de los peces, pero a ellos en ese momento, cuando ven la tormenta, se les olvidó. ¿Por qué los discípulos tuvieron temor ante la tormenta? Porque se olvidaron de la promesa que Jesús les había dicho. Se olvidaron de lo más importante también, que Él estaba en la barca. Y si Dios te dice pasemos al otro lado, amados, estemos seguros de que vamos a pasar. Con tormentas, sin tormentas, con frío, con calor, con viento, sin viento, vamos a pasar al otro lado. La palabra de Dios va a ir por encima de cualquier circunstancia. ¿Tienes un pasemos al otro lado? Lo necesitas. Necesitas saber que Cristo está en tu barca. La vida cristiana no consiste en la ausencia de tormentas, pero debemos saber que Cristo está en medio de nuestra barca, que Cristo está con nosotros. Es muy importante nunca cruzar el lago sin tener una promesa o una palabra de Dios. Lo único que nos va a mantener a flote, lo único que nos va a ayudar a salir adelante y no nos va a permitir que nos ahoguemos en esa tormenta es la palabra de Dios. Lo único que nos mantiene a flote es Jesús en el centro de nuestra vida y Él está con nosotros y está en nosotros. Cuando hacemos su voluntad, Él está allí. La barca no se va a hundir porque Dios está en ella. No va a aparecer en las noticias, los noticieros de la mañana o de la tarde. La barca se ahogó y Dios estaba en ella. No, Dios está allí y no se va a ahogar. Tu matrimonio no va a fracasar porque Dios está allí. Amén. Tu empresa no va a quebrar porque Dios es el gerente. Lo que tienes que hacer es meter a Dios en tus asuntos, en tus cosas, es incluirlo en todo. Si Él está en tus asuntos, puedes dormir confiado, puedes tener la paz. Los apóstoles acaban de ver un milagro extraordinario, pero se acostumbraron y muchas veces nosotros nos acostumbramos a la bendición y nos olvidamos de que en Él todo es posible, que Él es capaz de calmar una tormenta, Él es capaz de tener el poder para hablar y calmar la tormenta. Que no nos pase lo mismo que les pasó a los discípulos de Jesús. Necesitamos entender que Jesús está con nosotros.
Muchas veces vamos a la iglesia y nos encanta escuchar la alabanza, la administración, la salmista, cómo canta, y esa canción nos llega al corazón. Lloramos seguramente por la palabra que Dios le dio al pastor y esa palabra era para mí. Dios trajo esa palabra que necesitaba oír. Escuchamos testimonios de personas que Dios ha actuado en su vida y cómo Dios sigue obrando en la vida de nuestros hermanos, pero llegamos a la casa y nos encontramos con dificultades. El perro ladra, la suegra llega, nos cortaron el agua y se nos olvida, amados, que Dios está con nosotros. Las circunstancias hacen que perdamos la bendición de lo que acabamos de escuchar. Pero si Jesús está en la popa, está en la proa, está despierto, está durmiendo, amados, eso es circunstancial. Lo que nos debe interesar es que Él está con nosotros y no nos va a abandonar. ¿Cómo es posible que Jesús duerma en medio de una tormenta? Uno podría decir, oiga, todos los discípulos asustados y Jesús durmiendo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él sabía que iba a pasar al otro lado. Es saber algo que nosotros no sabíamos, ni que los discípulos sabían. Jesús sabía que llegarían al otro lado, porque para pasar al otro lado necesitamos su presencia. Para pasar al otro lado no solo necesitamos su promesa, no solamente necesitamos su presencia. Lo último que podemos ver en esta porción de la Biblia es que para pasar al otro lado necesitamos su poder. Amén. Necesitamos su poder. Dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Varios de los apóstoles que estaban allí en la barca eran experimentados pescadores que seguramente habían pasado la mayor parte de sus vidas en ese lago. Y esta debe ser una tormenta bastante grande para que ellos tuvieran miedo de morir. El bote se estaba hundiendo por las inmensas olas que estaba llegando y ellos estaban en peligro, en un peligro inminente de ahogarse. Y en esa situación Jesús les enseña algo. Él les revela su completa autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Jesús no oró a Dios diciéndole, señoras, que no. Él simplemente ordenó a la tormenta por su autoridad para que se detuviera. Imagínate que estás en ese bote, gritando de pánico, el viento sopla fuerte, las olas se tratan de meter y en un momento más tarde, cuando Jesús se para, miras y todo lo que estabas viendo como tormenta, como asustado, todo se calma y el mar y el lago se tranquiliza. Es por eso que los discípulos reaccionan de una manera, se asustaron. Yo creo que los discípulos se asustaron más cuando Jesús calma la tormenta que con la tormenta misma. Porque mira lo que dice el versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amados, si existe una sola respuesta bíblica a esto es, solo Dios es el que tiene control total sobre las fuerzas de la naturaleza. Él es el Señor, Jesús es el Mesías, Él es el Dios encarnado. Amén. Por eso necesitamos de esas 3 P's para pasar al otro lado. Para pasar al otro lado necesitamos su promesa. Una promesa. Para pasar al otro lado necesitamos su presencia. Y para pasar al otro lado necesitamos de su poder. Yo creería que hoy debemos ver que hoy como ayer la tempestad sigue agitándose sobre nuestra barca. Hoy como ayer el Señor está a nuestro lado, está en nuestra barca y la tormenta se calma ante su voz. Hoy como ayer es Jesús quien puede dar verdadera paz al hombre. La fe en Jesucristo
¿Sabes? Es la fuente de la seguridad. La persona que le entrega su vida a Jesucristo tendrá verdadero descanso. Su vida seguirá el curso indicado y llegará. Óiganlo bien, llegará a puerto seguro, sano y salvo, tal como lo hicieron los discípulos al llegar a la otra orilla. No importa, hermano y hermana, qué tan grande sea tu problema, tu necesidad, tu dolor, tu enfermedad, tu soledad, el que nos tiene entre sus manos jamás nos soltará. No importa qué tan fuertes sean los vientos de la tempestad y el susto que nos pueda dar, ni qué tan embravecido esté el mar de los problemas que llegan y no sabemos cómo. Nuestra barca nunca se hundirá porque Dios es fiel a sus promesas. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Así es, Dios. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Tenemos la seguridad de que si tú nos has dado una promesa, esa promesa llegará, porque tú estás con nosotros, porque tú estás presente, porque sabemos que tienes el poder para cumplirla. Señor, gracias por tu palabra, porque si ayer lo hiciste y dejaste esto plasmado en tu palabra, en la Biblia, sabemos que esto que hemos escuchado el día de hoy se puede hacer realidad. Yo te pido, Padre Santo, que tú toques a todas aquellas personas que alguna vez se alejaron de ti porque no vieron tus promesas cumplidas, que entiendan que es en tu tiempo, pero esas promesas llegarán. Aquel que pensaba en un ministerio y que realmente no se ha dado esa promesa, ten la seguridad que si tú sigues al lado del Señor, en su mano, Él hará realidad esa promesa. Ten la seguridad que si en este momento te han dicho, el Señor te prometió que ibas a tener un bebé, ese bebé llegará. Solamente el Señor puede hacer posible lo imposible, como lo decimos siempre, porque Él es el único que tiene el poder, como dijimos ahora en su palabra. Señor, gracias porque nos nutres, nos llenas, nos das amor, porque podemos entender que con tu palabra, con tu presencia, siempre vamos a tener la protección, vamos a tener la seguridad, no vamos a necesitar ni policía ni nada por el estilo, porque tú vas a estar al lado de nosotros. Ese temor que tenían los apóstoles, ese temor que en muchas ocasiones tenemos nosotros de abandonar muchas cosas por seguirte, es el temor que el Señor va a arrancar el día de hoy de tu mente, porque eso es lo que está dominando el día de hoy tu mente. Arráncalo, Señor, y quítalo para que esa promesa se haga realidad en mi hermano y en mi hermana. Padre, te damos gracias. No terminaremos nunca de ser agradecidos contigo. Gracias porque lo que ustedes ven en este momento como pareja y como familia fue una promesa que Dios nos hizo a nosotros después de algún tiempo y se hizo realidad. Padre Santo, te encomendamos, Señor, a todas aquellas personas que hoy han escuchado tu palabra, que han podido escuchar en este devocional lo que tú querías decirle a ellos, para que todo esto que tú le has prometido se haga realidad. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos, Señor. Amén y amén. Amén. Amada Iglesia, Misión Familia, el domingo anterior el pastor Giovanni nos dijo que nos levantemos. Llegó el tiempo de levantarnos. Y hoy con esta palabra Dios nos está diciendo que nos levantemos y pasemos al otro lado. Tenemos promesa, tenemos la presencia y tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Los invitamos a que se conecten todas las semanas a estos tiempos que son muy importantes para nuestra edificación. Los viernes estamos en el estudio bíblico, los días sábado están los jóvenes en Tampa y está el servicio de Misión Familia
Bogotá. El domingo el servicio presencial en la Iglesia Misión Familia de Tampa, y nosotros en Chía a las 6 de la tarde hacemos nuestro servicio dominical. Por ahora lo haremos virtual, pero muy pronto también estaremos haciéndolo de una manera presencial. Los días lunes con las promesas, el martes conociendo nuestra familia y los miércoles con este devocional. Amados, gracias por su presencia, por su fidelidad, por estar allí presentes. Los amamos y los bendecimos. Amén. Les amamos y les bendecimos.